Racismo e institución, más allá del color de piel. El cine norteamericano, en donde la épica de la lucha de la comunidad negra por los reconocimientos de sus derechos civiles ha eclipsado a todos los demás problemas, y de hecho nos ha hecho olvidar que muchos negros no querían derechos civiles, sino su propio Estado de la Unión. Ha eclipsado también las otras formas de racismo que existen. Sin embargo, en películas más recientes, logramos observar, al menos indirectamente, parte de ese racismo heredado que se extiende sobre otras comunidades y la misma forma en que ha terminado produciendo una autosegregación. Por ejemplo, lo vemos en la película de Gran Torino, en donde las distintas comunidades inmigrantes ocupan barrios completos y no se mezclan entre sí, y existe esta gran rivalidad entre, por ejemplo, las comunidades de origen tailandesa o filipina, que es con la que se relaciona el protagonista que interpreta a Clint Eastwood, y las comunidades latinas o las comunidades de negros. E incluso entre las comunidades latinas tenemos el conflicto entre los chicanos y los puertorriqueños, y etc. Tenemos todo este problema de la división en estamentos y el no mestizaje, que es producto también de la herencia de esta estructura de segregación. En Latinoamérica es tan marcado que solo con el tiempo, es tan marcada esta impresión del cine norteamericano, que solo con el tiempo la cultura popular terminó por aceptar que la persecución de los nazis contra los judíos era un fenómeno racista. También por el hecho de que el nombre judío suele designar al mismo tiempo toda una religión. En la actualidad, en el conflicto latente entre Polonia y Rusia, hay una dimensión racista del conflicto, así como hay una dimensión racista del conflicto palestino-israelí, donde los israelíes han llevado a cabo una política de apartheid sobre las zonas palestinas colonizadas, desplazando a la población e incluso tratando de dificultar y prohibir las uniones entre ciudadanos judíos y árabes. Si se fijan, a lo largo de todo este debate, no hemos hablado nunca de acciones individuales, sino de colectivas. Yo no puedo ser racista yo solo. Mi acción individual solo constituye un acto de racismo en la medida en que tengo el poder de una comunidad detrás de mí, en que replico la línea de una comunidad. Es una conducta del colectivo que yo represento. Esa es la razón por la que, sin tener nada en contra de los negros, Humboldt incurría en una conducta racista, incluso a pesar de sí mismo. La línea divisoria entre el ser y el no ser solo puede trazarse desde un poder que es capaz de afirmar qué es y qué no es una persona, un sujeto de derecho, un ciudadano. Ese poder, por supuesto, no necesariamente está instituido desde el Estado. Per Vigracia podemos utilizar una vez más el ejemplo del nazismo, en donde el nazismo imponía ya desde un comienzo, antes de la toma del Estado, una postura racista y una dirección racista sobre toda la colectividad que dirigían y contra las personas de las etnias judía y gitana, por ejemplo. Una vez impuesta esta direccionalidad de la humanidad, en el sentido de gradaciones y estratificaciones jerarquizadas, desde lo plenamente humano hasta la no persona, se pasa a la administración de esa jerarquía. El conjunto de acciones que yo tomo, de lineamientos, de respuestas y opciones que se pueden tener en cada ocasión, constituyen una política de gobierno. Creo que aquí estaremos todos de acuerdo en este punto. Si mi política toma como criterio esta jerarquía, la administración de los sujetos sociales diferenciados por sus marcadores raciales, tengo necesariamente una política racista. Y en el fondo se trata, todos lo sabemos, de un orden económico. La esclavitud como institución permitió el desarrollo de una política racista en la medida en que el esclavo era una mano de obra que yo, como dueño de plantaciones, de minas, de industrias, etc., podía utilizar. Pero no era mano de obra en el sentido de empleado. Yo lo compraba como compraba un buey para el arado. Así mismo yo compraba esclavos para las plantaciones. Y se seguían las mismas reglas. ¿Han conocido personas que querían perros de raza? Bueno, nunca estuvo mejor usado este ejemplo. Bueno, estas personas valoran mucho las hembras, más que los machos, por su capacidad de reproducir la especie y generar, obviamente, más cachorritos de la misma raza. En la colonia pasaba algo parecido. Resultaba que
estaba la ley abiertamente aceptada y pregonada por todos de que si bien un hombre negro y esclavo podía embarazar a una mujer, por ejemplo indígena, ese niño sería un sambo, mezcla de negro e indio, pero libre. En cambio, si ocurría con una mujer negra, si ésta además tenía la condición de esclava, sus hijos serían esclavos. Un vientre esclavo generaba prole esclava. Esa era la ley. Obviamente en el mercado una mujer negra joven y de buena salud tenía un precio un poco más alto porque reproducía a los esclavos, no importa el origen del padre. Más esclavos significan más trabajadores que, si los cuido bien, pueden darme grandes dividendos. Detrás de todo esto tenemos un móvil económico que hace todo mucho más complejo que un simple problema político. Pero bueno, así es la vida y la condición humana y social. Todo este control de la reproducción de la vida y el mantenimiento mediante el seguimiento de un linaje de sangre materna o matrilinaje requiere de una serie de instituciones que han jugado un papel importante en la esclavitud y en las colonias, la religión y la familia. Porque lo que estamos discutiendo son las premisas económicas y políticas de lo que un ser humano de aquella época habría experimentado como su vida íntima familiar, y en donde la mitología religiosa jugaba un papel muy importante, porque, obviamente, mantener el orden dentro de la institucionalidad de la esclavitud requería de un discurso místico y religioso paralelo que permitiera darle espíritu a la obediencia y a la lealtad que, es cierto, muchas familias negras tuvieron para con sus amos blancos a lo largo de toda América. La política de desconcentración y dispersión de las comunidades étnicas semejantes, sobre todo entre las poblaciones de esclavos negros, es una muestra de lo que estamos diciendo. Es el consejo de Humboldt, además. Y esto se aplicaba también con los pueblos de indios, en donde el objetivo era desarraigar a la población indígena. La retiraban de su territorio originario, la desplazaban, los llevaban a los pueblos de misiones y los unían con otras tribus, teniendo cuidado de los números, por supuesto, con el objetivo de que asimilaran con mucha mayor facilidad el cristianismo, básicamente bajo la premisa de que no les quedaría de otra. Entonces, el racismo es un rasgo de las instituciones. La institución no se mantiene por sí sola, una institución no se sostiene por sí misma, por supuesto. Uno como sujeto las vive y les da vida a su vez. El racismo, podemos decirlo, debe ser institucional. Si es institucional, se ejecutará a pesar de mí. Por eso, aunque un policía blanco no sea un supremacista y hasta tenga amigos negros en los Estados Unidos, poco probable, pero no imposible, en el momento en que actúo como agente de la ley, procederé como un racista aunque yo en mi conciencia no lo sea. Piénsenlo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos descubierto desconfiando de un rasgo negroide y una ropa mal arreglada en la esquina de un barrio? Nos hemos corregido a tiempo muchas veces, pero el peso de la institución está ahí, cuando inconscientemente el prejuicio actuó primero y nos obligó, mediante un acto de conciencia, a corregirnos. Y se da también cuando alguien, solo por ser blanco, se asume que no puede ser malo. Eso por no mencionar los casos de blanqueo de mujeres, en donde se hacía que algunas jóvenes duraran mucho tiempo sin que les diera el sol para que el tono de su piel se acercara más al blanco. Aquí es donde el racismo impone también incluso un criterio estético acerca de lo que es la belleza, algo que, por cierto, mucha gente critica en torno a los concursos de belleza como Miss Venezuela, Miss Mundo, Miss América, etc. De hecho, en Venezuela hay un dicho muy racista, pero no por ello menos realista, que dice: blanco con bata, médico; negro con bata, chichero. Lo que expresa es una realidad muy profunda, porque nos habla del carácter de raza de la desigualdad social, a la vez que nos habla del desprecio y también del autodesprecio reinante dentro de la población blanca, de la población no blanca, o dentro de aquellos que, compartiendo un mismo color de piel, también sufren de desgracias económicas o simplemente viven en la pobreza. La mayor parte del tiempo el racismo es un movimiento que produce la colectividad en su conjunto, y luchar contra ello requiere un esfuerzo de conciencia principalmente, de autoobservación primero y de comprensión y reflexión constante antes de pasar a la acción. Porque puede que entonces nos pase como una película muy famosa
que todos deben haber visto. Se llama El poder de uno, que trataba de ser una película antirracista y que mostraba la cruda realidad del apartheid en Sudáfrica y de las luchas contra la discriminación y la segregación racial. Pero sin darse cuenta, el protagonista de la película era un blanco y se lo ensalza como el hombre que era capaz de llevar la liberación. Es decir, un negro no podía luchar por su liberación él solo. Ellos necesitaban a este blanco, a este afrikaans, que era el que iba a guiarlos, a llevarlos en la lucha por la resistencia contra el apartheid. Es, en el fondo, a pesar de la intención de los directores, un discurso racista. Que la esclavitud era un sistema no solo social, sino económico, creo que es algo sabido por todos, y al menos uno que otro párrafo en el liceo o la secundaria le habremos dedicado todos a lo largo de nuestra vida. Pero lo que vino después, con la abolición de la esclavitud, fue todo un poco más complicado y ciertamente más confuso. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast En la esquina del semán. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @esquinadelsemán y puedes encontrarme en Twitter como @GabrielFénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir.